Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Economía. Hoy nuestro tema principal, la reactivación económica durante y después del COVID-19. Para entrar en contexto, nuestra economía venía recuperándose en varios aspectos su senda de crecimiento. Sin embargo, se vio afectada por un choque en los precios de petróleo, que implicó una desaceleración en su Producto Interno Bruto desde el 2014. Y con un crecimiento en el 2017 de tan solo 1.4%, el más bajo en la última década. En salud, la inversión en el sistema ha sido precaria, pues en el 2018 el gasto asignado a este sector fue del 7.2% del PIB, y si lo comparamos con otros países que pertenecen a la OCDE, vemos que la inversión fue del 8.8%. Y con esto puede verse la vulnerabilidad de la economía colombiana para afrontar la emergencia y las consecuencias en un futuro cercano. Así, la economía colombiana asume en dos escenarios los desafíos económicos que trae el nuevo COVID-19. Primero, la estabilidad de la inflación, con esfuerzos del Banco Central por mantenerla en el rango establecido de la meta. Y por otro lado, las cuentas nacionales, ya que venían preocupando, como el déficit fiscal, la tasa de desempleo, que ha aumentado en los últimos meses, y los altos niveles de informalidad en la economía. Para desarrollar este tema tenemos hoy a dos invitados muy importantes, expertos en la materia, que van a orientarnos para saber qué esperar en términos económicos a partir de esta crisis. Nuestra primera invitada es Manuela Duarte, economista de la Universidad de Cambridge, presidente de la sede en Colombia de la escuela en Chicago, experta en economía clásica y aplicación de modelos de equilibrio económico en países en vía de desarrollo. Y nuestro segundo invitado es Diego Rey de la Vega. Él también es economista de la Universidad de Stanford, experto en crisis económicas en intervención estatal en situaciones de crisis, miembro directivo de la Asociación Colombiana de Economistas, reconocida por asesorar al gobierno colombiano en recesiones como la de los años 90. Bienvenidos. Muchas gracias, Diana, por esta invitación. La verdad me parece muy importante tocar estos temas de actualidad y que todas las personas pues tengan la oportunidad de conocer un poco del tema, que también puedan estar asesorados por expertos, y la verdad me agrada mucho y me honra con su invitación a esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, yo también quisiera dar las gracias a Diana por haberme invitado al programa, por darme este honor de estar acá. Y pues quisiera hablar un poco quisiera decir que se me hace muy curioso estar acá cada momento de crisis, digamos. Me llaman a mí, un keynesiano, siempre a debatir en momentos de crisis. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias. Entonces, lo que sí. Bueno, en su opinión, ¿creen ustedes que las medidas que ha tomado el gobierno en materia económica han sido acertadas para el manejo de la pandemia, Manuela? Pues yo considero que el gobierno nacional está trabajando muy fuertemente en el manejo de esta crisis, en que las consecuencias sean lo menos graves posibles, y la verdad pienso que sí están trabajando muy fuerte. Pienso que el gobierno nacional está muy interesado en que la crisis no afecte de manera transversal pues todos los espacios de la sociedad, de la población. En tanto pues a lo que tiene que ver con la economía de nuestro país, considero que el mercado pues a partir de esta crisis va a ir regulándose solo, y que pues la intervención del Estado respecto a esto es muy particular y mínima, teniendo en cuenta que el mercado pues va a ir tomando su curso y regulándose autónomamente. ¿Qué piensan? Pues yo opino que la intervención que ha hecho el Estado
para dar solución a esta crisis económica no ha sido la más eficiente ni la más buena, ya que está promoviendo un déficit fiscal a largo plazo de una manera injustificada y de una manera ineficiente e ineficaz, ya que pues desde diferentes métodos que ha utilizado para intentar reactivar la economía no ha generado sino promover un déficit fiscal a largo plazo. Entre ellos se encuentran los subsidios. Los subsidios a largo plazo es algo insostenible, ya que los subsidios los está dando de una manera, digamos, está fragmentando el gasto público y no está generando en verdad una solución a este problema. Además, es que en esta coyuntura, el Estado, en tiempo de crisis, se generó un aumento en la inversión en el sector militar. Y pues la única razón que yo encuentro para esto es que el Estado cree que se está enfrentando una guerra contra el coronavirus de una manera muy literal, pero un pequeño error de cálculo que tuvo el Estado fue que esta no es una guerra que se enfrenta con armas, sino una guerra que se enfrenta aumentando la inversión en salud. Entonces, desde mi punto de vista, la intervención que ha hecho el Estado ha sido pésima, por no decir horrible. Manuel, ¿usted cree que se pudo manejar diferente? ¿Había otro camino? Yo considero que la verdad el gobierno nacional ha tomado buenas decisiones alrededor de esta crisis. Sin embargo, en materia económica sí me parece que es de vital urgencia activar nuestra economía lo más pronto posible, que nuestra economía pueda dinamizarse, que nuestra economía pueda activarse de manera rápida, teniendo en cuenta que las personas del país necesitan también ingresos y dinamizar pues su economía. Por lo tanto, considero que es importante y necesario que el gobierno nacional tome iniciativa cuanto antes para la reactivación económica, pero a nivel general yo considero que pues el gobierno nacional ha hecho muy bien su trabajo en cuanto al manejo de esta crisis. Bueno, antes que nada quisiera decir que el Estado es un agente corrupto al cual no hay que darle mucho pasto a la hora de hablar de esto, pero es aquel que genera las mejores condiciones o los mejores escenarios para generar una reactivación económica. Y bueno, haciendo un poco de referencia a la pregunta, es que si el Estado pudo haber obtenido o pudo haber utilizado otro mecanismo, otra solución para sacarnos de esta crisis, pues quisiera aclarar primero que nada que esta crisis no es una crisis económica ordinaria. Esta crisis nunca se había visto en la historia como la que se está viendo en esta coyuntura, en la que se encuentra una falla de mercado ligada a una falla social, en donde no solamente toca pensar en una reactivación económica, sino en buscar una solución a la falla social, porque pues de nada serviría generar los teoremas de Keynes, la aplicación de los modelos de Keynes en esta coyuntura, si de esta reactivación económica se va a generar un aumento en las muertes, un aumento en los contagios, un aumento en los fallecidos. Entonces pues sería una desfachatez hacer eso. Entonces es un poco compleja la situación, pero es algo que tendremos que estudiar y tendremos que generar unas mejores soluciones. Pero no son por las que va el gobierno, quiero aclarar, no son las por las que va dirigido el gobierno. Entonces, de acuerdo a esto, entonces, ¿qué debe primar? ¿La vida de las personas o la apertura económica, Manuel? Yo considero que es una discusión que no da lugar, en tanto la respuesta obvia sería que las vidas, pero sin reactivación económica, las personas que se encuentran sin moverse no van a generar ingresos y no vamos a estar hablando entonces simplemente de el COVID o no vamos a estar únicamente hablando de crisis económica, sino también de personas muriendo de hambre y por eso es que necesitamos reactivar nuestra economía. Tenemos que aprender a vivir pues con el COVID, porque la economía no se va a reconstruir sola, no se va a dinamizar sola, sino que necesitamos que las personas trabajen, obviamente teniendo en cuenta las recomendaciones y los lineamientos de bioseguridad,
pero necesitamos activar la economía y aprender a vivir con este virus porque de la noche a la mañana no se va a acabar este virus. Necesitamos urgentemente activarnos para solventar esta crisis. Pero qué pena, será que es que pues se me hace algo curioso que la muchacha habla de que busquemos una reactivación económica porque las familias están muriendo de hambre, pero lo que no piensa es que llevar a esta reactivación económica va a generar un aumento de los contagios, ya que las familias que van a trabajar son aquellas que no cuentan o van a ir a trabajar, ¿sí? No cuentan con los recursos o utensilios para protegerse contra este COVID-19, como lo venía diciendo. Debe primar la vida de las personas, obviamente, eso no hay ninguna discusión ahí, pero no podemos decir que esta preservación de la vida tiene que estar ligada a una reactivación económica hacia lo loco. Tendremos que generar los escenarios óptimos para que se pueda reactivar la economía, dar solución a la falla de mercado y dar solución a esta falla social. Porque ya se puede apreciar que diferentes personas, diferentes medios nos están ilustrando con una llamada fatiga preventiva. La gente ya no tiene temor, ya no tiene respeto por protegerse, por proteger a los demás. Entonces, eso es también otro problema, otro concepto de debate a la que tiene que estar mirando el Estado. Cómo genera una reactivación económica con una falla social. Por este tiempo se habla mucho de solidaridad, pero ¿cuál es el aporte real de la empresa privada, Manuela? Pues la empresa privada totalmente genera empleo. Sin la empresa privada no tendríamos muchos de los empleos con los que contamos en este momento a nivel nacional y obviamente para solventar esta crisis vamos a necesitar que el gobierno nacional disminuya impuestos para la empresa privada para que nuestro PIB no sea tan catastrófico al finalizar el año y pues teniendo en cuenta que la empresa privada es el motor de nuestra economía, necesitamos que se active rápidamente. Uy, un momento, es que no puedo quedarme aquí sentado escuchando la desfachatez que acabo de decir mi compañera o la persona que está aquí sentada aquí al lado, y es acerca de que el crecimiento económico está ligado a las empresas. Y pues aquí yo casualmente, aquí en el bolsillo de mi chaqueta, tengo una gráfica o un esquema en el que muestra la intervención de las empresas, la intervención de las familias, del sector externo, del gasto público y del sector externo. Aquí la pueden apreciar y pueden apreciar que el 64% es producto de las familias. El PIB que generan las familias, el consumo que generan las familias es un 68%. Entonces sería una desfachatez, una mentira que por respeto a los televidentes quiero corregir, que es que las empresas privadas no generan el crecimiento como ella nos lo pinta. Entonces, y otro punto que toca la compañera es el de la reforma tributaria, y en eso estamos de acuerdo. Una reforma tributaria sería la mejor opción para salir de esta crisis, pero no las reformas tributarias como las viene presentando el gobierno, que es de bajar los impuestos a las empresas teniendo buena fe en que ellas van a generar empleo. En ningún escenario, o solo en los escenarios utópicos, en los escenarios perfectos en los que ellos se basan, se va a generar una disminución de impuestos, genera empleo. Más bien va a ser lo contrario, porque se van a generar monopolios de cuestión costos en los que ya no van a tener, se van a generar un aumento en las barreras de entrada y las pequeñas y medianas empresas no podrán entrar. Entonces, pues no sé si Manuela tenga algún apunte ahí, pero pues me parece una falta de respeto que vengas a decir eso al frente de una gran cantidad de gente que nos está viendo en estos momentos. Bueno, dejemos el tema ahí, continuemos con la siguiente pregunta. La colombiana proyectada para el 2020 se trazó con un precio del crudo de $60. Hoy, debido a la sobreoferta de petróleo, no solamente tenemos un petróleo más barato, sino más difícil de vender, pero además con unos mayores precios de lifting, es decir, el precio es menor, casi no se vende y cuesta más sacarlo a dicha venta. El precio real del barril colombiano estuvo por debajo de los $20. Pensemos en el impacto de esto.
¿Cómo afecta esto la reactivación económica, Manuel? Diana, pues digamos que todas estas proyecciones y todos estos cálculos son muy técnicos y evidentemente el Ministerio de Hacienda hizo un trabajo muy juicioso y muy eh, minucioso acerca de las proyecciones que íbamos a tener para este año. De ninguna manera esperábamos que una crisis como la que tenemos en este momento se presentara. Sin embargo, es muy técnico este estudio y no podemos simplemente hablar a la ligera acerca de las proyecciones que hace el gobierno nacional como si no hubiera un trabajo muy especial detrás de todo esto. No sé ahí qué opine nuestro compañero economista y colega Diego acerca del tema. Pues yo quisiera decir que sí, esta volatilidad que tienen los precios del petróleo van a generar un problema a la hora de generar una reactivación económica. Pues porque la reactivación económica, como yo la planteo, como la que yo defendería, es aquella en la que se muestre un aumento en el gasto público. Y este gasto público está ligada a un presupuesto. Este presupuesto se vio afectado este año por las diferentes volatilidades del precio del petróleo, de 60, 40 y así. Entonces, eso generará un déficit fiscal muy alto, en lo que tendremos que corregir para buscar una salida de esta crisis de una manera más oportuna. Bueno, Diego, tú tocas un tema muy importante y es el déficit presupuestal. ¿Cómo se podrá subsanar este hueco que deja la no recaudación de impuestos de manera acorde al presupuesto anual? Bueno, primero tendríamos que aclarar que esto no sería problema de discusión si el Estado siempre hubiera ejercido su papel, que es la buena recaudación de impuestos. Porque el problema no tendríamos que verlo desde el punto del gasto, porque el gasto siempre va a tener que estar ahí. Sino la idea sería que se busque mejorar la cuestión de los ingresos. Pero bueno, esa no es la pregunta, pero quería aclararlo. Diana me dice que cómo podemos subsanar este déficit presupuestal. Pues yo digo varios conceptos. Bueno, el primero es mediante una reforma tributaria, que es una reforma tributaria progresiva, ¿sí? En la que los ricos paguen más y los pobres paguen menos o lo mismo, pero no podemos quedarnos aquí esperando a que los ricos le bajen los impuestos y a los ricos se los aumente. Entonces, ese es un punto que me parece muy clave para que se genere un aumento o para que el Estado tenga mayores ingresos y pueda generar una mayor reactivación económica. Otro punto es el del ahorro. El Estado tiene que acudir al ahorro, porque si en esta coyuntura no acude al ahorro, entonces no me doy idea de en qué momento el Estado podría acudir a este ahorro si no es en esta crisis tan crítica como la que está viviendo ahorita Colombia y el resto del mundo. ¿Es por eso que el Comité de la Regla Fiscal suspende estos límites de endeudamiento para Colombia, Manuela? Sí, claro, evidentemente el gobierno nacional y por medio del presupuesto nacional y el Ministerio de Hacienda necesita hacer este tipo de modificaciones y pues el Comité de la Regla Fiscal evidentemente necesitaba acudir a un mecanismo como el que acabó de ser aprobado, como pues el 2020 y 2021 definitivamente ninguna entidad territorial, ni siquiera Bogotá, siendo la capital, va a poder responder de manera eficiente a la regla fiscal, en tanto la diferencia entre los ingresos y los gastos pues va a ser abismal por la respuesta que se intenta dar a toda esta crisis sanitaria. Entonces, evidentemente es justificada completamente la decisión del Comité de la Regla Fiscal, en tanto era necesario mitigar la diferencia y no penalizar a las entidades territoriales Pues por la diferencia cuestiones que de va a esta haber pandemia no en podemos este año y permitir el seguramente el ingreso otro al público, en pero no cuanto se a preocupen. los En los ingresos y próximos los minutos gastos vamos a habilitar una nacionales. línea para que ustedes puedan llamar al número que aparece en pantalla y pregunten a los expertos lo que quieran. Tenemos nuestra primera llamada. Buenas noches. Hola, quisiera saber, ¿ustedes qué opinan del día sin IVA propuesto por el gobierno? ¿Sirve de algo? Bueno, muy interesante la pregunta y me parece súper pertinente para lo que estamos hablando en el día de hoy.
Sinceramente considero que el día sin IVA fue todo un éxito. La verdad me parece que reactivamos y logramos una reactivación de la economía nacional muy buena con unos ingresos de 5 y más billones de pesos. Entonces considero que el gobierno nacional tuvo un total acierto y fue un rotundo éxito el tema del día sin IVA. Me parece que era un mecanismo que era inteligente por parte del gobierno nacional para usar, y esperemos que los resultados de los días sin IVA que vienen pues sean así de exitosos y que nos vaya así de bien como país, y que pues los colombianos aporten también para la circulación del efectivo y de los ingresos, y que podamos pues tener un crecimiento económico para este año no tan catastrófico ni tan malo como lo están pintando también otros medios u otros eh, medios de comunicación. Diego, ¿usted piensa igual? No, yo no, porque nunca, ¿cómo va a pensar igual? El día sin IVA fue un total fracaso, la verdad, eso no hay que discutirlo. Primero, podemos apreciar una doble intencionalidad del Estado al financiar, al promover la compra de electrodomésticos, que no solo benefician a las grandes empresas, sino también a los bancos, porque estaba promoviendo que las compras solamente se les generaba el descuento solamente si se pagaba con tarjeta. Entonces ahí estaba generando un beneficio para los bancos y para las grandes empresas. Entonces, el verdadero problema no es si se hizo una inversión a esos sectores. El problema no es este, es que estamos pasando por una crisis en la que no nos podemos dar esa clase de lujos de beneficiar a una pequeña, es que es una mínima parte de la población, a costa de otra, de una gran población. No lo preguntaron, pero yo hubiera preferido que el día sin IVA hubieran hecho con esa gran cantidad de dinero que el Estado no recogió de esos productos, hubieran generado hubieran cogido toda esa plata y la hubieran metido en infraestructura, ¿sí? Para que se hubiera promovido el círculo virtuoso de la economía, en donde primero se genere un aumento en la demanda de mano de obra y un aumento de los bienes, ¿sí? Para que construyamos por ahí, entre comillas, una carretera, ¿sí? En donde se genere un aumento en la demanda de mano de obra, para que se genere un aumento en el ingreso de las familias, para que se genere un mayor consumo, porque las familias de escasos recursos son aquellas que cuentan con una propensión marginal a consumir mucho mayor que los que tienen mucha plata. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las familias que tienen plata van a mandarla directamente a la economía para que se genere la reactivación. Y así va a generarse el círculo virtuoso en el que todos los sectores de la población, hasta las empresas privadas, las públicas, las familias, van a salir. Bueno, producción me avisa que tenemos una segunda llamada. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta para Diego directamente, y si Manuela quiere responder también. ¿La evolución del IVA a las familias vulnerables de estratos 0, 1 y 2 generan reactivación económica? Diego, ¿qué piensa de esa pregunta? Bueno, un poquito hostil el muchacho que dijo la pregunta, pero bueno, entonces, ¿qué opino de la devolución del IVA? Pues me parece como que no es una de las medidas más acertadas por parte del gobierno para buscar una reactivación económica. Porque lo he dicho, las medidas que ha tomado el gobierno no han sido más que pañitos de agua para subsanar una crisis económica, que no solo va a generar un déficit fiscal a largo plazo, sino que toda esta cantidad de plata nos va a tocar pagarla a los colombianos. Además, lo que está haciendo el Estado es fragmentando el gasto público y darle 75.000 pesos a las familias. Entonces, una familia en esta crisis humanitaria con 75.000 pesos no puede hacer mayor cosa. Entonces, lo que yo propongo, y qué pena ser reiterativo, pero así es, tendremos que generar un aumento en el gasto, y este gasto tiene que ser en infraestructura por el círculo virtuoso ya antes mencionado. Bueno, teniendo en cuenta todo este escenario, ¿qué medidas se deben tomar entonces para superar esta crisis y lograr una activación económica, Manuela? Bueno, pues también respondiendo un poco a la pregunta de la persona que nos llamó y que le hizo la pregunta directamente a Diego,
A mí me parece que es súper virtuoso de parte del gobierno nacional esta evolución del IVA, ya que va al final generar ingresos a las personas. Entonces esto me parece que ha sido una decisión del gobierno nacional en pro del crecimiento económico de las personas más vulnerables de nuestro país, y me parece que es muy virtuoso. Ya entendiendo pues las medidas exactas para poder enfrentar esta crisis que estamos viviendo al día de hoy, considero muy importante que haya una flexibilización en cuanto a la libertad al comportamiento que tenga la empresa privada. Digamos que durante toda esta conversación mi llamado ha sido a potencializar la empresa privada como uno de los actores más importantes de la economía. En tanto pues necesitamos flexibilizar entonces precios mínimos y máximos para el mercado. Necesitamos también flexibilizar condiciones laborales, como por ejemplo lo que nuestra ministra de Trabajo pues ha mencionado en varias ocasiones, que es por ejemplo contratar a las personas por horas, que esto es muy beneficioso para las empresas privadas, ya que pueden generar mucho más empleo, ya que pueden también contratar mayor cantidad de personas, y pues los colombianos van a verse mucho más beneficiados. Entonces, buscar el crecimiento económico debe ser una prioridad en este momento para el gobierno nacional, enfrentando también las otras variables que son salud pública, que son educación, Diego, porque todos pues, los niños de este país están aprendiendo de manera virtual. Pero digamos que en términos generales las medidas que debería acudir el gobierno nacional más urgentemente son las que vayan en pro del crecimiento económico de nuestro país, y pienso que la libertad de acción para la empresa privada y la flexibilización de las condiciones laborales son dos puntos que necesitamos profundizar, y que el gobierno nacional debe tener muy en cuenta a la hora de superar esta crisis económica que estamos viviendo. Bueno, pues quisiera hablar un poco acerca de lo que está diciendo la muchacha, es acerca de que está muy bien el Estado pro crecimiento. Un Estado pro crecimiento es aquel que buscará financiar el sector defensa, ya que sabrá que sus medidas, sus políticas, van a ser perjudiciales para el desarrollo social, para el bienestar social. Por eso invierten más en el SMAT, en las fuerzas policiales, en los militares, para algún día, si nos llegamos a cansar de esto, se va a generar algún rebote y sepan cómo contrarrestar esto. Pero bueno, es un pequeño paréntesis para que no se dejen creer, no crean que un estado pro crecimiento es bueno, es pésimo. Es el que estamos viviendo ahorita y es pésimo. Bueno, haciendo referencia a cómo el Estado, una posible solución a esta crisis económica, entonces quiero aclarar que, y quiero ser reiterativo, es que esta crisis económica no es algo ordinaria, porque estamos en presencia de una falla de mercado y una falla social. Entonces, pues tocará buscar una solución a la falla de mercado y darle una solución a la falla social. Entonces, la propuesta que yo propongo, y para ser más claro, ya no serla de manera tan tácitamente, quiero es decir que la mejor solución que se puede generar en esta coyuntura es mediante el gasto público. Entonces, pero este gasto público no es el que viene generando el gobierno mediante sus subsidios injustificados, sus subsidios a los cuales no les hacen buen seguimiento y no llegan a todas las familias, no todo el mundo sale bien beneficiado. Entonces mi propuesta es que el Estado genere un aumento o genere una mayor demanda de empleo. ¿Y cómo se genera una mayor demanda de empleo? Pues buscando o invirtiendo más en los sectores que generan empleo, como ya es el de manufacturas y el de infraestructura. Entonces, entonces lo que generará es que se genere un aumento en la mano de obra, una mayor demanda de mano de obra y una mayor demanda de bienes, de utensilios. Entonces van a salir beneficiadas las empresas, las familias, porque van a tener un mayor ingreso, y las empresas. Entonces las familias van a consumir más, van a poder saciar sus consumos, van a poder ayudar a sus familias, a todos sus familiares. Pero bueno, este loco empezó diciendo que hay dos fallas de mercado, y ahí estás dando solución a una sola falla. Entonces, ¿qué prosigue? Bueno, lo que digo ahorita es lo siguiente. Es que
el Estado, el mercado es pésimo para dar soluciones a las fallas del mercado. Pero quien sí puede dar una buena solución a la falla social es la misma sociedad, ¿sí? Porque de nada sirve que el Estado invierta en infraestructura si los ciudadanos creen que el virus no existe, se pasean por toda Bogotá sin tapabocas, no se lavan las manos, pues no vamos a hacer nada sino generar un aumento en los contagios y un mayor cierre de empresas producto de que no se tiene un buen control sobre esto y va a generar cierre de empresas. Entonces, lo que yo digo es que la falla de mercado sí se la tiene que dar, la solución a la falla de mercado la da el gobierno, pero la solución a la falla social la tiene que dar la misma sociedad. Aparte de las políticas que ya ha implementado el gobierno, como las de el uso de tapabocas obligatorio, pero bueno, eso es posición de los ciudadanos, buscar la verdadera salida de esta crisis. Porque además, la única manera de salir de esta crisis, no es trabajo solo del Estado, es trabajo de todos. Así es. Según algunos economistas, si la tasa de desempleo sube 2 puntos porcentuales, la economía entraría en una recesión. Nuestra tasa de desempleo pasó del 12% al 19%. ¿Podemos decir que ya estamos en recesión o qué otros factores intervienen, Manuela? Pues entendiendo que estamos en un escenario de crisis mundial, es decir, no solo Colombia está en crisis, no solo Latinoamérica está en crisis, evidentemente podemos estar en un escenario de recesión. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, evidentemente Colombia está en una situación privilegiada incluso en el manejo de la salud pública, en el manejo de esta crisis económica, en el manejo pues también de la curva, por ejemplo, de contagios. Colombia es un país ejemplar frente a sus vecinos países y no tiene una situación, por ejemplo, tan lamentable como Ecuador en este momento. Entonces, considero que era evidente que pues, nuestros indicadores macroeconómicos sufrieran una consecuencia, principalmente, por ejemplo, lo que mencionas del desempleo. En marzo estábamos con un desempleo del 12.6 y ahora ya a finalizar mayo tenemos el 19% de desempleo, y si lo comparamos efectivamente con nuestra tasa de inflación, pues evidentemente ahí se correlaciona todo, teniendo en cuenta que para marzo había un aumento del 0.57 en la inflación y ahorita a finalizar mayo tenemos un crecimiento negativo del 0.32. Entonces pienso que los dos indicadores se relacionan y que el comportamiento de uno pues va a afectar al otro de una manera directa. Entonces pues tenemos que hacer énfasis nuevamente en la empresa privada y en la reducción de impuestos para la empresa privada, lo cual generará empleo y podremos también disminuir este porcentaje en el mediano y en el largo plazo para salir de esta crisis todos los colombianos. Diego, adelante. Antes que nada, digamos, quiero hacer énfasis a un pequeño aspecto que me faltó, y es que acerca del déficit presupuestal, es que ella habla de que la solución que vamos a tener que aplicar ahorita es una solución que solo se va a aplicar para dar solución al mediano y corto plazo. Pero la verdad, pero entonces ella no está pensando en el largo plazo, porque el déficit fiscal que se genera ahorita con las políticas que ella propone de bajarle los impuestos a las empresas, algo absurdo, va a generar un déficit presupuestal a largo plazo. Entonces es pésima lo que está diciendo ella, es un mal argumento, pero bueno. Acerca de lo que dice Diana, si estamos ya en recesión, yo le diría que sí, pero esta recesión no es nada comparado a lo que se nos aproxima, lo que va a venir después de esta crisis, porque lo que estamos viviendo ahorita es no solo el preámbulo de la crisis, de una verdadera crisis económica que va a venir tiempo después de la obtención de la vacuna. Pero bueno, entonces yo quiero aquí hacer algo reverente, y es que es deber del Estado y de la ciudadanía el buscar el
que salgamos de esta crisis de una manera oportuna y de la mejor manera. ¿Y cómo se genera esto? Pues, ¿qué creen ustedes? Después de todo lo que he dicho, pues, ¿qué creen? Pues mediante el gasto en infraestructura, que para mí, pueden haber otras medidas, pero para mí es la mejor. Porque es un tiempo en el que la exige, lo pide y lo necesita. Y además, del déficit fiscal no se preocupen. El déficit fiscal no es algo que toca satanizar. El déficit fiscal es bueno siempre y cuando se use para generar una inversión social. Además, es que si se usa para generar infraestructura, la infraestructura jamás se va a ir, se va a quedar ahí. Y este gasto público a largo plazo se va a tener que disminuir y vamos a generar que se cuadren como las cifras para que el déficit fiscal se pueda solucionar. ¿Quién nos quita la idea de que algún día nos convirtamos en Alemania producto de esta crisis? Pero bueno, yo ahí nomás. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los invitados por venir. Esta es su casa. Bueno, podemos concluir que esta es una crisis sin precedentes. Ni el mundo ni Colombia estaba preparado para enfrentarlo. Y pues hay que cuidar los recursos. No podemos dar por hecho que ya hay una recuperación. Y le hago una invitación a los hogares al ahorro. Recuerden lavarse las manos constantemente, usar el tapabocas y mantener la distancia social. Buenas noches.